Les saludo con el cariño de siempre. Y en ese momento vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo número 1. El Salmo número 1. Y ese será el Salmo de estudio en ese momento. Quiero decirles que el deseo de Dios, nuestro Creador, es que seamos felices, tanto en esa vida como en la venidera. Para ello, Dios nos da consejos acerca de cómo vivir para ser realmente felices. Quiero decirte que Satanás ofrece también felicidad, pero es una felicidad ilusoria, pasajera, la cual nos destruirá eternamente. Pero mi amigo, Dios nos ofrece una felicidad completa y real que nos bendecirá para siempre. Quiero decirte que este salmo es tan rico en contenido espiritual que valdría la pena predicar una serie de mensajes sobre ello. Por eso te ofrezco un bosquejo de una serie de mensajes expositivos que te pueden ayudar a explorar la riqueza espiritual de estos hermosos salmos. Usted puede predicar en el versículo 1 nada más el tema la verdadera felicidad. O también puede predicar en los versículos 1 y 2 otro tema, la fuente de la verdadera felicidad. Usted también puede predicar en el versículo 3 tan solamente las marcas del hombre justo. También puede predicar en el versículo 4 y 5 las marcas del hombre malo. En el versículo 6 puede usted predicar los dos hombres, dos destinos. En el versículo 1 y 3 usted puede hablar sobre el árbol fructífero. Pero he seleccionado el tema, los dos caminos. El versículo 1 de este salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este salmo comienza con una bendición a todo aquel que es apartado del pecado. Por lo tanto, la palabra bienaventurado significa que es dichoso o doblemente feliz. Amados, aquella persona que vive bajo el agrado y el favor de Dios es feliz. Entonces, este pasaje nos enseña que el hombre que es feliz es aquel que no practica el pecado, ni participa de las cosas que hacen los pecadores, sino que se aleja de los malos caminos. Si por algún motivo comete algún pecado, se arrepiente porque quiere alejarse del mal y agradar a Dios. Por esta razón, el hombre sabio es aquel que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta fortaleza será feliz y bienaventurada. Cuando dice que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, mis amados, se refiere a la persona que no participa de las cosas corrompidas. Ustedes saben que este mundo está lleno de inmorales, pero él se cuida porque es temeroso de Dios. De tal manera que si tenemos que tratar con personas que practican el pecado, tiene que ser para influenciarlos de manera positiva por nuestro testimonio, mostrarles la gracia de Dios y predicarles el camino de salvación por medio de Cristo. Una vez más les recuerdo, la Biblia resalta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo era un hombre que influenciaba y transmitía luz a los pecadores. ¿Se recuerdan? Él dijo: yo soy la luz del mundo, pero nunca participó de las obras de los hombres pecadores. Por otro lado, siempre los guió al arrepentimiento, mostrando la gracia de Dios y predicándoles el camino de salvación.
Así que nosotros, si vamos a estar con ellos, es para hablarles de la fe, del arrepentimiento, de encaminarlos a la cruz de Cristo. El versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este versículo se refiere al hombre que se aleja de los malos caminos. Entonces encuentra en la palabra de Dios su delicia. Tiene hambre y sed de ella y la convierte en un alimento espiritual. Recuerda, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mis amados, la palabra habla de meditar, sino que en la ley de Jehová medita día y noche. Entonces, meditar se refiere a reflexionar y pensar con detenimiento, en este caso, en la palabra de Dios. De esta manera, el hombre podrá encontrar los tesoros escondidos que se encuentran en las santas Escrituras y poner sus prácticas en el consejo de Dios. El apóstol Pablo le aconsejó a los hermanos y le dijo: no sea sabio en vuestra propia opinión. Más bien aconseja que nuestra sabiduría viene de Dios, viene de lo alto. Un ejemplo que resalta la Biblia fue cómo Dios habló a Josué diciendo en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estimados, por esta razón, cuando se medita, guarda y se pone por obra el consejo de Dios, siempre será la bendición en el camino del hombre. El versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En este versículo, las corrientes de agua simbolizan la palabra de Dios, la cual es la que da vida a nuestro ser. Y el Señor dijo en San Juan 6:63, que el que creyera en Él, de su interior correrían ríos de aguas vivas. De igual manera, como un árbol junto a corriente, sus raíces se nutren del agua que absorbe para su crecimiento. Lo mismo ocurre con el creyente que se alimenta de la palabra de Dios. Él siempre va a crecer en su vida espiritual, él siempre va a dar frutos para Dios, él va a ser una persona servicial, él siempre va a tener ese amor hacia los demás. Y viene a mi mente lo que el apóstol Pablo expresó a los galos, allí en Gálatas 5, verso 22-23. Y habla sobre estos frutos espirituales: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa templanza. Pero note lo que dice el Salmo versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Estimados oyentes, este versículo nos muestra la diferencia que hay entre el hombre de Cristo y el hombre malvado. El hombre que camina en sus propios pensamientos, en su propia maldad, en su propio criterio. Aquel que nunca se arrepintió de sus pecados ni aceptó a Cristo. Este último no dará los mismos frutos, porque su fin es de perdición. Al contrario, da frutos malos. El final del hombre malvado es como una pelusa que arrebata el viento. Y en términos coloquiales, tamo es pelusa, una hojarasca, algo liviano. Nunca edificó su vida sobre la roca, la cual es Cristo. Por el contrario,
construyó su vida sobre arena movediza. De esta manera, sus malas obras no permanecen. En el versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Se da cuenta? ¿Se da usted cuenta? El juicio de Dios se levantará en contra de todos los malvados, que son aquellos que nunca creyeron en Cristo, ni se arrepintieron de sus pecados. La palabra de Dios, la Biblia dice que serán juzgados severamente. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Por último, el Salmo termina diciendo que los justos son personas que tienen el favor de Dios. El Señor cuida su camino y está atento a sus oraciones. Él se ocupa de los detalles de la vida de aquellos que creen. Le buscan de todo corazón y quieren recibir sus bendiciones. Por otro lado, el Señor no se ocupa, no conoce, ni tampoco atiende el camino de los perversos. Por lo tanto, el hombre que rechaza a Cristo termina mal. San Juan 3:18, el Señor dijo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recibe a Cristo como el único y suficiente Salvador, antes que Él te llame a su presencia o antes que Él venga por segunda vez. No dejes pasar esta oportunidad. Solo hay dos caminos: el camino de la salvación y el camino de la vida eterna. Solo hay dos tipos de personas: el que ama a Dios y el que rechaza a Dios. Que el Señor te bendiga.